Bueno, hemos estado desarrollando una serie que trata acerca de las marcas de una iglesia, ¿no? Unas marcas eh, que permiten que la iglesia sea una comunidad saludable. Y hemos partido de las características de la iglesia en hechos, ¿no? Cómo esa iglesia se desarrolló, eh, voy a decirlo orgánicamente, ¿no? A partir de la predicación de Pedro y las actividades y las cosas que ellos hicieron, pues nos revelan mucho acerca de las prioridades que ellos tenían, ¿no? Entonces hemos señalado que las prioridades que vemos en la iglesia primitiva, pues era la enseñanza, era la oración, la vida en comunidad, eh, el evangelismo y el quinto, hay uno más que en este momento se me acaba de ir, pero hemos estado viendo ya la clase pasada. Primero comenzamos con la enseñanza y ahora y la siguiente fue la oración y ahora vamos a hablar acerca de la generosidad. Hoy día vamos a hablar acerca de una vida de generosidad. Y cuando pienso en ello, no puedo evitar mirar en primer lugar qué es lo que Jesús dijo acerca acerca del dinero, acerca de las posesiones. Vamos a comenzar leyendo algunos pasajes de Jesús y prestemos atención a lo que él dice. Primero vamos a Lucas 12 del 15 al 20. Dice así, dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, y quién se quedará con lo que has acumulado. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Wow. Entonces Jesús está indicándonos en este pasaje que nuestra vida no consiste en los bienes que poseemos. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, dice así, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este es un mensaje constante en Jesús. Jesús habló, advirtió a las personas acerca de poner toda su mirada en esta vida y les llamó en contraposición a ello, a que hagan bastante énfasis en hacer tesoros en el cielo. Por último, voy a leer en el mismo capítulo 6 de Mateo, Mateo 6 del 24 en adelante. Jesús hablando, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro.
No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y luego continuó hablando. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No servir a dos señores, y no te preocupes tanto por las cosas materiales, porque al final tu Padre sabe lo que necesitas, y si tú priorizas el reino de Dios, Él se va a ocupar de proveer para aquello que tú necesitas. Ese es Jesús hablando del dinero y de las posesiones. Ahora, este mensaje es completamente lo opuesto a lo que escuchamos en todos lados, ¿no? A diario nosotros recibimos publicidades, mensajes. Ah, mil, dis- mil disculpas, algo pasó en mi computadora. Ok, entonces les estaba hablando de que el mensaje de Jesús es completamente lo opuesto a lo que nosotros escuchamos en todos lados. A diario recibimos mensajes en la publicidad o vemos pancartas o anuncios publicitarios en las calles que nos dicen que si tú consigues tal cosa, eso te va a dar realmente la felicidad, eso te va a dar finalmente aquello que falta en tu vida, ¿no? Eso te va a satisfacer plenamente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, curiosamente, es gastar más dinero en aquello que nos están vendiendo, ¿no? Ellos son aquellos que nos van a salvar de la miseria, ¿no? Y nosotros tenemos que comprarles a ellos para poder obtener la felicidad. Pero el camino de Jesús es distinto. La vida abundante que podemos tener en Jesús es una vida de generosidad. No es una vida centrada totalmente en nosotros, sino es una vida con manos abiertas, ¿no? Y esa es la vida en la que Jesús nos llama a vivir, ¿no? No hay nada malo en querer tener una estabilidad económica, no hay nada malo en querer vivir una vida digna. De hecho, Jesús dice que el Padre sabe que necesitamos ello y que si nosotros le priorizamos, Él se va a encargar de proveer para que nosotros tengamos una vida digna, para que tengamos comida, para que tengamos ropa, para que tengamos las necesidades cubiertas, ¿no? Pero el asunto no es ese, el asunto es nuestro corazón. ¿Quién tiene el primer lugar? ¿Es Dios o es el dinero o las posesiones, ¿no? Y yo he visto algo bien curioso en la condición humana, ¿ya? Que creo que esto nos ayuda un poco para observar cómo funciona la dinámica de nuestro corazón. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que estamos cuidando a un niño, ¿no? Vamos a suponer incluso que somos padres de ese niño, ¿ya? Y tú le compras un juguete nuevo al niño, y el niño lo abre con emoción, felicidad, pero luego viene un amiguito o viene su hermano
a jugar con él. Y tú le dices al niño, pero hijo, comparte con tu amigo, comparte con tu hermano. ¿Qué es lo primero que va a decir el niño? Primero que va a decir el niño es, no, es mío, ¿no? Al igual que la publicidad, el niño cree que se merece tener ese juguete, es su derecho, entonces no lo va a compartir. Ahora, ¿qué pasa cuando uno ve esa actitud, ¿no? Uno como padre, uno como persona responsable. Personalmente yo sentiría como que, bueno, no le puedo confiar más a ese niño, porque sé que eso le va a formar su corazón, un corazón cerrado, un corazón tacaño, ¿no? Entonces, lo que ese niño no sabe es que si ese niño compartiera, si ese niño dijera, sí, voy a compartir, la alegría, satisfacción, el gozo que daría a mi corazón sería pues el increíble, y yo quisiera, es más, darle más juguetes, traerles más cosas, porque sé que lo va a usar para bien. O sea, sé que es un niño que me hace sentir la satisfacción de que se está formando alguien que es generoso, que alguien que realmente yo puedo confiar, darle más. No lo va a convertir en una peor persona si es que le doy más. No lo voy a malcriar dándole más, porque su corazón es darlos a otro. Entonces, esa situación en chiquito, en miniatura, es esencialmente, claro, con cierta distancia, ¿no? Pero es esencialmente lo que la Biblia enseña acerca de nuestra actitud frente a las posesiones y el deseo de Dios de bendecirnos. Vamos a ver algunos textos. El primer texto está en 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios capítulo 9. eh, Verso del 6 al 8. Dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Antes que continúe, recordemos que esta carta está escrita con el propósito de Pablo está buscando recibir una ofrenda para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y él dice lo siguiente, ¿no? Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí que es el deseo de Dios, es el deseo de Dios de bendecirnos, de darnos todo lo que necesitamos. La pregunta es si tenemos el corazón correcto para que Dios nos bendiga, ¿no? Porque dice que el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar, pero el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar, ¿no? Entonces, ese es el mismo principio. Muchas veces nosotros somos ese niño que cuando Dios nos dice, pero comparte con tus hermanos, nosotros le decimos, no, es mío, es mi juguete y no lo quiero compartir. Entonces, no, o sea, no, no hay un corazón que Dios puede bendecir porque esa bendición nos destruiría. O sea, si Dios bendiciera un corazón tacaño, esa bendición nos haría más tacaños y nos destruye. Entonces, el corazón de Dios es bendecir a aquel que desea ser una bendición para otros, que desea ser un canal de bendición, que por medio de ti, Él puede bendecir
a las demás personas. Desde el Antiguo Testamento, Dios le pide a su pueblo que dé para tres cosas. Es importante que lo tengamos bastante claro. El Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, llama a su pueblo a ser generoso en estas tres áreas. La primera es para el mantenimiento del templo, ¿no? Lo que tiene que ver con los servicios de la iglesia hoy en día. El segundo es para el sostenimiento de los siervos de Dios, ¿no? Y el tercer punto es para el cuidado de las personas en necesidad. Vamos a ver un ejemplo de ello en Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. De hecho, este es uno de los motivos por los cuales Dios establece el sistema de los diezmos, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de ello. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28-29 dice: Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas, que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos, ¿no? Me encanta ese verso. Es muy, muy claro, muy simple, y la idea es de que no te olvides del levita. El levita era el encargado de que el sistema del templo continúe operando, ¿no? No te olvides del extranjero, del huérfano. Dios toma este asunto de la generosidad de una manera muy personal. Quiero mostrarles el ejemplo de dos profetas que están casi al final de nuestras Biblias, al final del Antiguo Testamento, para que podamos ver cómo Dios tiene estas tres categorías muy presentes. Y al final del Antiguo Testamento, Israel había estado en el exilio, habían sido expulsados de la tierra prometida y ahora estaban de regreso en Israel. Pero ellos habían priorizado edificar sus casas, edificar sus proyectos personales antes que reedificar el templo. Entonces el Señor levantó a estos profetas para que le hablen directamente acerca de estas cosas. Y veamos todo el lenguaje que utilizan para que podamos ver cómo el Señor está llamándoles a una vida de honra hacia el templo y hacia una vida de generosidad. Vamos a Ageo, capítulo 1. No sé si alguna vez han leído Ageo, pero Ageo es un buen libro, es un libro cortito. Pero voy a leerlo desde el versículo 2 al versículo 11. Dice así. Es un profeta y está hablando como hablan los profetas, que dice: así dice el Señor, ¿no? Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo, dice: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa, o sea, el templo, está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes,
traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío, y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo, el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos, ¿no? Qué fuerte, dice, yo hice venir una sequía, ¿no? La tierra se negó a dar de sus frutos. ¿Cuál es el punto, no? El Señor está diciendo a su pueblo de que ellos han priorizado sus agendas personales, han priorizado reconstruir sus casas y han abandonado la casa del Señor. Han abandonado la reconstrucción del templo, ¿no? En otras palabras, por ser tacaños, la tierra no está produciendo su fruto. El Señor les dice también, ¿no?, que Él ha parado la cosecha, Él ha parado la bendición que podría haber llegado a ellos, precisamente por su corazón no generoso, ¿no? Y el texto aún más personal, es un profeta que más o menos de este tiempo está en Malaquías 3. Este es el texto más famoso, creo, de ese grupo de profetas. Malaquías 3 del verso 6 dice: Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿En qué sentido tiene que arrepentirse el pueblo? Verso 8 dice: ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Wow. Voy a seguir, dice: exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierden su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Entonces es el mismo principio. Es el mismo principio. El Señor les está diciendo: ustedes han dejado de priorizar las cosas que yo les dije que prioricen, aquello sobre lo cual yo quise que ustedes tengan en gran honra. Y han abandonado mi templo y han dejado de dar el diezmo, el impuesto que Dios había establecido para que el templo se pueda sostener. Y el Señor le dice: y si ustedes se arrepienten de eso y empiezan a dar, yo voy a abrir los cielos para que ustedes reciban bendición hasta que sobreabunde. O sea, el problema no es el Señor. O sea, Dios es un Dios generoso. El problema no es Dios. El problema es nuestro corazón. El problema es que cuando nosotros tenemos algo, nosotros decimos, es mío. Y un corazón tacaño, Dios no puede bendecir un corazón tacaño. Porque, como les dije hace un momento, eso sería pues nuestra destrucción. Dios nos estaría malcriando.
Y Dios es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, pero Dios no nos malcría. Él es un buen Padre, ¿no? Y aquí vemos a Dios tomándolo de una manera muy personal, ¿no? Porque Dios le dice a su pueblo, probadme en esto, ¿no? O sea, es como, atrévete a hacerlo, ¿no? O sea, si realmente quieres ver mi poder, atrévete a ser generoso. Ese es el reto que Dios le hace. Y para mí esa es una situación bastante extrema, pero muestra el corazón de Dios, de que el pueblo llegue a confiar en Él como alguien que puede proveer para sus necesidades, ¿no? Y ese es el Antiguo Testamento. Pero qué hay del Nuevo Testamento? Y quiero terminar esta clase con una historia con un texto que ya hemos leído antes. Pero quizás solamente le hemos hecho una pasada rápida. Pero ahora quisiera volverlo a leer y es el texto en el que el Señor Jesús describe cómo es el juicio final, ¿no? El Señor Jesús, cuando habla de su segunda venida, del juicio final, por lo general usó bastantes elementos metafóricos para describirlo, ¿no? En algunas ocasiones habló acerca de una cosecha, ¿no? En la que se saca la mala hierba y se separa de los buenos frutos. Y usó varias imágenes de distintas formas. Pero aquí en este pasaje, en el que vamos a leer, en Mateo 25, el Señor Jesús se pone tan literal como puede ser, ¿no? Y creo que nos ayuda a ver un poco de lo que va a suceder. No sé si exactamente va a ser así, pero sí nos permite ver por lo menos muchos detalles acerca de este momento, ¿no? Entonces Mateo 25, desde el 31 en adelante, dice así, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero, ¿no?, y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? O como forastero necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos. Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, está los corderos y los cabritos, ¿no? Y los corderos son los justos. Y la vida que caracteriza a los justos es una vida de compasión por aquel que no tiene que comer, por aquel que no tiene que vestirse, por aquel que está en una profunda necesidad, ¿no? Y la vida de aquellos que son injustos es una vida que no le preocupa la necesidad de otras personas, ¿no? Y yo honestamente muy poco he escuchado en iglesias evangélicas predicar acerca de este texto. Ya, la verdad. Y me parece un texto clave, pero lo he escuchado muy poco. Y creo que es porque nos da un poco de miedo que la gente confunda como que tú vas a ser juzgado en el juicio final por tus obras, ¿no? Nosotros como evangélicos creemos, y creo que con bastante fundamento, que somos salvos solo por la fe, ¿ya? Nuestra salvación, nuestra entrada al reino de Dios ha sido posible gracias al sacrificio de Cristo, y no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que añada a la obra del Señor Jesús. Pero hay algo que también tenemos que comprender, que como habla Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, no es que estas obras nos hagan ganar el cielo o nos hagan ganar la salvación, pero este es el tipo de obras que demuestran que realmente nosotros hemos creído en el Señor Jesús, hemos creído el Evangelio. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros creemos que tenemos un Padre generoso, si realmente nosotros creemos en un Dios que se identifica a sí mismo como protector de huérfanos y defensor de viudas, ¿no? Si nosotros realmente creemos que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para habitar entre nosotros y morir por nuestros pecados, si nosotros realmente creemos eso, la respuesta natural y la única respuesta apropiada que podríamos tener es el de vivir una vida de generosidad. O sea, ¿cómo puedes tú ver toda esa grandeza, el Dios que tenemos y todo lo que ha hecho para, o sea, toda la creación, pero también lo que ha hecho en el Evangelio, ¿no? El enviar a su Hijo y que Jesús haya pasado precisamente por enfrentar las miserias humanas, ¿no? De la vergüenza, de la crucifixión, del dolor, y lo haya hecho por amor a ti, ¿no? Que tú estabas en una completa miseria y bancarrota espiritual. Y que tú digas, yo creo en eso, y luego te completamente no tengas ninguna intención en atender a las necesidades de otros, no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene consistencia. Las obras de amor al prójimo son la evidencia de que has entendido realmente el mensaje de la salvación y que conoces el corazón de Dios. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Somos salvos por fe, amén. Somos salvos solo por gracia, por ninguna obra que nosotros hayamos podido añadir o dar. Pero esa fe produce una vida de generosidad. Y esa es la vida que el Señor Jesús modeló por nosotros y que nos invita y nos llama a vivir de esa manera. Entonces, nosotros también debemos tener esas tres prioridades en nuestra vida. Debemos de priorizar el sostenimiento del templo, que la iglesia pueda tener los recursos que necesita. Tenemos que priorizar que las personas, los levitas actuales, que puedan vivir
de una manera digna, ¿no? Y tenemos que priorizar el dar para las personas que están en necesidad, ¿no? Si mantenemos esas tres cosas y somos generosos con ello, el Señor nos va a bendecir, no tengo ninguna duda.